Mary Shotwell Little tenía muy pocas cosas en su vida que apuntaran a convertirla en uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de la historia de Estados Unidos. Era una modesta secretaria de 25 años que trabajaba en el C&S Bank de Atlanta, Georgia. Tenía una vida feliz con su marido, un inspector de bancos llamado Roy Little Jr. Era considerada una gran trabajadora, tenía amigos íntimos y ningún enemigo, y en general vivía una vida normal y satisfecha con una larga y gratificante vida por delante. Sin embargo, su vida pronto se vería envuelta en una serie de acontecimientos increíblemente extraños y en una rara y trágica desaparición que nunca se ha resuelto. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. El 14 de octubre de 1965, Mary fue a trabajar como de costumbre y después a hacer unas compras a un elegante centro comercial de lujo llamado Lenox Square. Este lugar estaba bien iluminado, lleno de gente y considerado uno de los lugares más seguros de la ciudad. Ahí compró algunos comestibles en la tienda, curioseó por alguna de las tiendas de alta gama que había ahí y más tarde se reunió con una amiga del trabajo para cenar en la cafetería de S&S del centro comercial, tras lo cual fueron de compra a los grandes almacenes Rich hasta las 8 de la tarde. Cuando Mary y su compañera de trabajo se separaron, aproximadamente a las 8 p.m., todo transcurrió con total normalidad. Mary le dijo un hasta luego y se marchó por el centro comercial, bien iluminado y todavía lleno de gente. Era una velada perfectamente agradable y normal en un lugar seguro, así que cuando se marchó, no había forma de saber que estaba a punto de seguir caminando hasta desaparecer de la faz de la tierra. Al día siguiente Mary no se presentó a trabajar, lo cual era muy extraño porque nunca faltaba al trabajo y habría llamado incluso si lo hubiese hecho. Las llamadas a su casa quedaron sin respuesta, así que su jefe y sus compañeros preocupados fueron a buscarla y mientras tanto llamaron a los guardias de seguridad del centro comercial. Curiosamente, aunque en un principio los guardias de seguridad no pudieron localizar el coche de Mary, cuando el jefe y los compañeros de Mary llegaron, encontraron su auto, un Mercury Coronet gris perla metalizado, nuevo de 1965, todavía en el aparcamiento de Lenox Square, exactamente donde lo había aparcado, como si nunca hubiese salido del centro comercial. Otras dos personas que trabajaban en Lenox también insistieron que el Coronet no había estado en la zona de aparcamiento esa mañana y el coche nunca había sido multado, lo que habría ocurrido si se hubiese dejado en la zona de aparcamiento durante la noche. Así que, ¿qué estaba pasando acá? También era extraño que las matrículas de su auto hubiesen desaparecido y se hubiesen sustituido por lo que resultaron ser matrículas robadas de Charlotte, Carolina del Norte. El coche en sí estaba en un estado bastante extraño, cubierto de una capa de polvo rojo y suciedad, como si hubiese sido conducido fuera de la carretera. Más extraño aún era lo que había dentro. Además de 4 bolsas de comida, algunas de gaseosa y los cigarros de Mary, extrañamente se encontró su ropa interior, una faja y una única media cuidadosamente doblados en el interior del vehículo, en la consola situada entre los asientos delanteros. En ninguna parte se veían sus ropas exteriores, impermeable, bolso, llaves, ni siquiera el aro de la clase de la universidad que llevaba en todo momento. Y lo que es más inquietante, el interior del coche estaba salpicado de manchas visibles de pequeñas cantidades de sangre. Sin embargo, no había rastro de Mary. Ya se planteaban numerosas preguntas. ¿Dónde estaba y por qué su coche estaba tan sucio? Los meticulosos registros de kilometraje de su marido y el cuentakilómetros de Mary mostraban 60 kilómetros no contabilizados, lo que también era un poco raro. Teniendo en cuenta esto, el estado de suciedad de lo que había sido un coche nuevo e impecable, así como el hecho de que la seguridad no lo había localizado en un primer momento y los testigos no lo habían visto por la mañana, la policía estaba trabajando con la teoría de que alguien la había secuestrado y conducido a otro lugar para encerrarla o algo así. Pero si ese era el caso, entonces, ¿por qué el autor se arriesgaría a traer el auto de vuelta? ¿Por qué secuestrar a una mujer, llevarla a otro lugar para posiblemente matarla y luego traer el auto de vuelta para arriesgarse a ser visto y atrapado? Además, ¿por qué dejar la ropa interior de la mujer y todas las demás pruebas en su interior? Es más,
¿Cómo pudo alguien dominarla en un centro comercial de lujo abarrotado de gente sin que nadie se diera cuenta? Nada parecía tener sentido y todo estaba a punto de volverse aún más extraño. Mientras se buscaba a la mujer desaparecida por toda la ciudad y su rostro aparecía en las noticias, carteles y volantes, las autoridades empezaron a encontrar pistas escalofriantes. Hablando con sus amigos y familiares, se enteraron de que Mary había expresado miedo a quedarse sola en casa o en el auto, algo muy poco habitual en ella y que nunca antes había compartido. Los compañeros de trabajo también explicaron que había estado recibiendo llamadas en el trabajo que parecían molestarla, y aunque nunca habló de quién eran las llamadas ni de lo que le habían dicho, un testigo afirmó haberla escuchado decir: "Ahora soy una mujer casada". Al parecer también había recibido flores de un admirador secreto en las semanas previas a la desaparición, que habían comprado en una florería cercana al domicilio de la mujer. Nada de esto tenía una conexión clara con lo ocurrido, pero era ciertamente curioso. La policía también empezó a encontrar otras pistas extrañas que parecían demostrar que ella podría haber seguido viva después de la desaparición. Descubrieron que la tarjeta de crédito para gasolina de Mary había sido usada en 2 estaciones distintas de Charlotte y Raleigh, Carolina del Norte. La primera vez apenas unas horas después de haber sido vista por última vez, y la segunda 12 horas más tarde, ambas veces firmada como Señora de Roy Little Jr., con lo que parecía ser su letra. Los testigos de ambos establecimientos también dijeron haber visto a una mujer aturdida y confundida, despeinada y con una herida en la cabeza, escoltada por 2 hombres de mediana edad, mientras ella intentaba taparse la cara. Curiosamente, Charlotte era la ciudad natal de Little, donde había vivido antes de mudarse a Atlanta, pero al hablar con su familia ahí, no averiguaron nada porque afirmaban no haber sabido nada de ella. Si la mujer en cuestión había sido realmente Mary Little, planteaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué la llevarían sus secuestradores a su propia ciudad natal, a cientos de kilómetros de donde había desaparecido y a un lugar donde seguramente la reconocerían? Además, teniendo en cuenta el marco temporal, su coche de vuelta a Lenox Square se habría sustraído y devuelto después de que ella ya hubiese estado lejos, en Carolina del Norte, lo que sugiere que tendría que haber 2 autores distintos trabajando juntos. ¿Pero por qué? Además, ¿cómo acabaron esas matrículas robadas en su auto y por qué? Otra anomalía es que las 2 ciudades en las que se había usado la tarjeta estaban a solo 2 o 3 horas en coche, así que ¿por qué había que recargar el coche y por qué 12 horas entre recargas? Teniendo en cuenta que un empleado había conseguido la matrícula del coche que supuestamente transportaba a Mary, se buscó en el sistema el coche de Carolina del Norte, pero se demostraría que tenía una matrícula robada, lo que condujo nuevamente a un callejón sin salida. Curiosamente, poco después de esta pista, el padre de Mary fue contactado por una persona que afirmaba que su hija seguía viva y exigía un rescate de $20,000, pero nadie se presentó en el lugar y no hubo más contacto. Se pensó que era un engaño. Y aquí es donde toda la investigación se topó contra un muro contra el que se ha mantenido desde entonces. Nunca se encontró ningún sospechoso en relación con la desaparición, y aunque algunos sugirieron al señor Little como posible persona de interés, con el posible motivo de descubrir su aventura, tenía una coartada en su viaje de negocios y nunca hubo pruebas que demostraran que hubiese tenido algo que ver. A lo largo de los años, la investigación persiguió todas las informaciones o pistas que pudo encontrar, y aunque parecían prometedoras en su momento, al final no condujeron a ninguna parte. Una de estas pistas potencialmente revolucionarias fue un asesinato ocurrido en mayo de 1967, en el que la víctima, Diane Shields, había trabajado como secretaria en el mismo banco en el que había trabajado Mary. Además, Shields había recibido unas misteriosas flores poco antes de su muerte. Parecía un gran avance, pero el que había enviado las flores a Shields fue encontrado y exculpado. No se pudo encontrar ninguna conexión entre los 2 casos, y al final se consideró que no era más que una espeluznante coincidencia. Numerosas personas afirmaron haber visto a la mujer desaparecida, saber lo que le había ocurrido o conocer a alguien relacionado con el caso, pero nunca se llegó a ninguna parte y la mayoría fueron tachadas de poco fiables, en el mejor de los casos, y de engaños deliberados en el peor. A medida que el caso se hizo famoso y ante la falta de pistas o pruebas, surgieron todo tipo de teorías,
como que había sido secuestrada, asesinada, vendida en una operación de tráfico sexual, o que había montado todo esto para marcharse y empezar una nueva vida. Pero ninguna de ellas tenía sentido con respecto a las pistas dispares y muy extrañas que se encontraron. El legendario detective de homicidios de Atlanta, W.K. Jack Perry, pasaría el resto de su carrera persiguiendo el caso sin resolver y nunca consiguió resolverlo. Y Mary Little nunca ha sido encontrada ni se ha detenido a ningún sospechoso. Parece que probablemente seguirá siendo así, ya que no quedan pruebas de ADN que analizar con técnicas más modernas. Todos los detectives que trabajaron en el caso hace tiempo que se jubilaron o murieron, y ya no hay testigos disponibles. El caso es seguido sobre todo por detectives aficionados, y a menos que se produzca algún avance importante, es un caso que probablemente quedará sin resolver para siempre. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.